Ahí va, ahí va. Bueno, vamos ahora sí, siendo 8:11, 12. La última vez que nos vimos no sé cuándo fue, pero sé que terminamos con la independencia americana y ahora veníamos con un mega proceso, un mega evento impresionante mundial que denominamos la Revolución Francesa. Eh, Concretamente la revolución son unos años, ¿no? Lo ubicamos, deben saber, 1789, ¿sí? Eh, pero bueno, es una eclosión que dispara para todos lados. Tiene muchas semejanzas con los procesos anteriores, pero muchas diferencias también. Y es muy influyente en un montón de países la Revolución Francesa, de Occidente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Por qué es tan importante? Por la No, que ideología. fue la Porque sentó formación, ciertos principios. claro, derechos, principios, igualdades, rupturas sociales, creo que había en todo un poco. Sí, pero correcto, pero ¿qué? La de Inglaterra no también no tenía un montón de principios y cuestiones así que decís, wow, estas cosas también son impresionantes. Y la independencia americana también, que ocurrieron antes. ¿Será Sí, el sector social desde donde surge? bueno, eso puede ser, eso es una característica que Pizarello distingue de los otros dos eventos, que la Revolución Francesa fue más plebeya. Ustedes pueden tomar nota de lo que quieran, ¿eh? Yo ya tiro conceptos. Fue más plebeya significa que hay más popularidad en el sentido de que hay más participación popular. No es que en las otras no hubiera, pero en esta puntualmente pudieron cristalizarlo en papeles, pudieron llegar a una institucionalidad plebeya. Es decir, poniéndole el nombre y apellido, hubo una constitución democrática. Y eso es algo que no vivieron los otros procesos, no llegaron a tanto. Pero eso lo vamos a trabajar. Pero al mismo tiempo es muy importante porque después de la revolución en Francia, o sea, la revolución no duró mucho tiempo y el periodo democrático menos todavía, fue un año. Y encima fue un año demonizado, porque no es visto en la historiografía oficial como el año de la Revolución Democrática, sino que es el periodo del terror. Ese mismo periodo al que yo me estoy refiriendo como democrático es un periodo que comúnmente se llama la época del terror. Y ciertamente fue una época de mucha violencia, ¿sí? Mucha guillotina o muchos ajusticiamientos, muchas ejecuciones sumarias, ¿sí? Pero como duró poco tiempo, fueron muchos conceptos, muchos principios, mucha revolución en poco tiempo, y Francia, después de la revolución, que va en diferentes etapas, termina conformándose como un imperio que conquista un montón de países. Es decir, Francia se convierte en un imperio que conquista toda Europa. Y al conquistar toda Europa también conquista países que tenían colonias. Entonces el estallido es muy amplio porque abarca también a todas esas colonias que, siguiendo los mismos principios de la revolución, motorizan, digamos, eventos revolucionarios. Entonces es muy influyente también desde ese punto de vista. Todos querían, por un lado, las luces de Francia, y por otro lado, todos rechazaban a Francia como el agente invasor, como un doble juego al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que produjo la revolución? Produjo el estallido de un montón de conflictos sociales en otros lugares, produjo un montón de independencias, ¿sí? Y produjo al mismo tiempo la configuración de un nuevo mapa político mundial. Y esto, bueno, va a tratar de
digamos, el antiguo régimen va a tratar de ponerle un cierto orden en 1815, que es el restablecimiento de la monarquía, y volvemos al orden anterior, y el retiro de Francia de todos los territorios ocupados, pero ya nada pudo ser igual. Ustedes lo pueden tal vez advertir en nuestro propio proceso independentista, ¿no es cierto? Que es 1810, 1816, y no es casualidad que en 1815, en el Pacto de Viena, tratamos de volver para atrás, y ya no se va a poder volver para atrás, y por eso nuestra independencia en 1816, con sus bemoles, con sus características propias, pero esto es un proceso que se da en todos los países. ¿Entienden? Y no logramos nosotros, de una manera, acá, ¿no? En estas latitudes, tener un posicionamiento respecto a lo que estaba pasando, primero porque había distintas ideas aquí de lo que pasaba allá, y al mismo tiempo porque no sabíamos cómo posicionarnos ante un proceso que todavía no tenía un desenlace. Entonces, ¿a quién vamos a apoyar? ¿A Inglaterra? ¿Al Imperio Francés? ¿A la corona española? ¿Siguen? Y esto lo digo porque cuando gobernó Liniers, era de origen francés, no veían mal, Liniers, por ejemplo, no veía mal que Pepe, que era el hermano de Napoleón, que fue el conquistador después de la Revolución, y decía, Liniers no veía mal que Pepe fuera el rey de España, ¿m? A quien le quería rendir honores y tener como el rey si Liniers aquí era el virrey. Eso no pudo ocurrir finalmente. Pero una de las grandes independencias fue la de Alemania, que era un conjunto de feudos. Hola, Matías. Decía, fue la de independencia de Alemania, que era un conjunto de feudos muy separados entre sí, y que Napoleón en 1799 unifica, y más básicamente que crea una nación que después se va a independizar del Imperio francés. Bueno, y así un montón de eclosiones en un montón de lugares. Entonces fue importante por lo que produjo en el resto de los países, tanto a nivel político, en cuanto a la configuración territorial, como así también a nivel intelectual, porque las ideas democráticas que se generaron en la Francia democrática de 1793 y 1794 fueron ideas que van a perdurar durante toda la historia de la humanidad hasta hoy, ¿sí? Y que permanecen en discusión. Para que nosotros nos hagamos una idea, nuestra Constitución es una Constitución que se dice republicana, ¿cierto? Pero no es, hasta 1994, no es democrática. ¿En qué sentido no es democrática? Que no aparece la palabra democracia en la Constitución. Recién en 1994 incorporamos el artículo 36, que dice que además de ser, como dice el 1, republicanos, federales y representativos, somos un país democrático con un voto igualitario, secreto, obligatorio. Entonces, ¿por qué nos costó tanto? Bueno, porque la democracia sigue costando mucho, en el sentido de que no nos ponemos de acuerdo en una idea fundamental. El que gana decide sobre cómo se gobierna. Eso todavía es difícil de lograr, ¿entienden? Es difícil de aceptar. Esto siempre fue así y no cambió. Y si nuestra Constitución, por ejemplo, dice que somos representativos, esto es justamente una idea que rechaza la gran idea rusoniana de la Revolución Francesa, la de la democracia directa. ¿Siguen, no? Está como asociado de alguna manera, no es que son cosas totalmente disímiles. Todos queríamos las luces de la razón, pero las élites conservadoras de cada país decían, no tanto. Las luces de la razón para aquellos que tienen razón. Y en Francia lo que se jugó en ese periodo es quién tiene razón. Y por quién tiene razón, no me refiero a como nosotros lo decimos vulgarmente, sino quién tiene la capacidad de pensar, quién tiene la capacidad de decidir, quién tiene la capacidad, la facultad de juzgar. Y eso fue algo que se puso en disputa en este periodo.
¿Me están siguiendo con esta conceptualización? Si le tenemos que poner fechas antes de empezar, porque en realidad nos va a durar tal vez 2 clases, es, bueno, el gran evento que todos conocen, que todas conocen, es, o sea, Wikipedia, 14 de julio de 1789, porque es el momento de lo que se llama la toma de la Bastilla, ¿cierto? Esto tal vez puede estar en conocimiento, que era una cárcel en donde había presos políticos. Hoy considerados presos políticos, en su momento no, porque estaba dentro de la legalidad que el monarca pusiera presos a aquellos que atentan contra el orden, ¿cierto? Hoy en ese lugar, si alguien conoce París, no hay más una cárcel, fue incendiada, y hay un monolito. Y cuando hay manifestaciones, a veces, no siempre, porque en general son en otro lugar, son ahí. Y se suben y pintarrajean todo y ponen banderas. Pero hay otro lugar más importante de manifestaciones que se llama la Plaza de la República, que también se suben y es más como la Plaza de Mayo, se llama la Plaza de la República. Que si van pueden ir. No es muy turístico la Plaza de la República, pero está bueno para visitar. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, 1789, la toma de la Bastilla. Pero hay un evento anterior, que quisiera que tomen nota, es el 20 de junio de 1789. Ese es el día en que se crea la Asamblea o el Parlamento, tal cual lo conocemos nosotros, que es el Parlamento de Iguales, ¿cierto? Que es el Parlamento como lo conocemos hoy. Y eso es el 20 de junio, nos vamos a referir a ese momento también. Y después, el 4 de agosto de 1789, que es el momento de la declaración de la abolición de los títulos nobiliarios. Ese es el día, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en masculino, afirmativamente en masculino porque las mujeres no participaban, o sea, sí participaban activamente, pero no fueron reconocidas y hubo algunas que intentaron manifestar los derechos de las mujeres, pero no fueron reconocidos y muchas mujeres guillotinadas, ¿no? Por atreverse, porque fue bien verticalista, machista, hoy, desde nuestro punto de vista actual, ¿no? O lo que se dice heteronormativa. O sea, la Francia, digamos, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es una Francia de hombres vigorosos, fuertes, que se arman en defensa de la nación, de la república, si quieren. Y la mujer no tiene ese rol. Así era visto. Así era visto. Y después tenemos un proceso que vamos a llamar un proceso constituyente, ¿cierto? Que dura muchos años. 1789 son estas declaraciones que estoy comentando. Si tenemos que asociarlo, por ejemplo, vieron que la independencia en Estados Unidos es 1776 y la Constitución es 1787, y después siguieron guerreando toda la vida, no fue sencillo. Y nosotros también tenemos nuestros procesos, ¿no? 1810, 1816, las guerras, 1829, 1831, el periodo rosista, hasta la Constitución del 53, la incorporación de Buenos Aires, 1860, guerras todo el tiempo. Bueno, en Francia tienen este periodo de 1789, una primer constitución, 1791, que es una constitución netamente liberal, que es la constitución que funda, le da por primera vez espacio a lo que llamamos la república. Es decir, es el fin de la monarquía. Y esto es la primera vez que ocurre. El gran debate era monarquía o república. Bueno, y en 1791, 2 años después, se sanciona la Constitución republicana, en donde ellos terminan con la monarquía. ¿Para siempre? Pregunto. ¿Qué dicen? Suponemos. ¿Eh? Y algún rebelde debe haber querido reinsertarse en el trono.
Por supuesto, la monarquía se restablece más de una vez. Se restablece en 1815 la monarquía. Y después hay una rebelión en 1820, pero se vuelve a restablecer en 1830 con Luis Felipe. Y después hay... Yo pensé que fueron intentos, pero que no habían llegado. No hubo monarquía en 1815, 1820, 1830. Después hay una gran revolución en 1848 y asume un tal sobrino de Napoleón, que hace un autogolpe y como ya no puede nombrarse monarca, se autodenomina rey presidente, con ese título, porque es como un periodo de transición, pero va a gobernar hasta 1871, que es el periodo que yo no sé si conocen, que se llama la Comuna de París, en la que un conjunto de los que llaman los comuneros, el año pasado fueron, creo que fue los 200 años de la Comuna de París, no sé, 1850, 1871, 2021, hubo muchos eventos, sobre todo en la Facultad de Filosofía. Los que toman París durante 3 meses, la incendian toda, ellos eran como los herederos de Marx, y instauran lo que se llamó la dictadura del proletariado, no funcionó para nada, y en 1871 nace la Segunda República. La Primera República es la de 1700, creo que 95, ¿no? Y la Segunda República en 1871. Quiero decir, desde la Revolución hasta la formalización de la República, básicamente hubieron monarquías. ¿Está bien? No hubo república, solamente fue una declaración. ¿Está claro? A pesar de la declaración de abolición de títulos nobiliarios. Claro, porque, sí, claro, a pesar de. Porque una cosa, y está bien la pregunta que estaba haciendo Fernanda, porque esto hay que diferenciarlo. Una cosa son los títulos nobiliarios y otro es la forma de gobierno monárquica. Entonces, lo que sí o sí va a terminar con la Revolución Francesa es la sociedad estamental. Eso va a terminar para siempre el 4 de agosto de 1789 y no va a haber una vuelta atrás en ese sentido. ¿Por qué? Porque a partir de ahora somos todos súbditos del rey, pero ya no hay más castas o estamentos. ¿Está? Esto es muy importante porque el gran motivo, digamos, en la época del 2001 había muchos motivos para salir a la calle a protestar, ¿correcto? Pero hubo uno que fue fundamental, que fue el corralito, porque del 1 de diciembre de Cavallo al 20 de diciembre no pasó mucho tiempo, pero el ánimo venía recontracaldeado, ¿cierto? Entonces uno puede decir, el motivo fundamental, y tal vez fue ese, pero había un contexto de subjetividad, ¿sí? Y de objetividad que hacía bueno, que el estallido estuviese en cualquier momento ahí, a las puertas. Bueno, la rivalidad que se generó entre las clases o los estamentos, escuchen esto, que no pagaban impuestos, que eran los sectores privilegiados, entre los cuales el gran privilegio era no pagar impuestos. Y el resto de la población fue muy grande, y eso explotó dentro de lo que se llamaron los estados generales, que fue la gran institución que sucumbió en la revolución. Entonces, la monarquía se restablece varias veces, pero o todos somos súbditos del monarca, o todos somos súbditos de Dios, ¿sí? O todos somos ciudadanos, pero en cualquier caso todos iguales, la misma condición. ¿Se entiende esta idea? Eso para siempre. Entonces les decía, 1791, después de las grandes manifestaciones, la primera constitución, 1793, la constitución jacobina, ¿correcto? Que es la que llamamos la constitución plebeya y democrática. ¿Cuánto va a durar? 1 año, no más que 1 año. El actor protagónico es
la clase urbana ilustrada, pero no propietaria, de la capital del reino. Ese es el gran protagonista, la clase urbana, proletaria, no propietaria, ¿sí? Pero ilustrada. ¿Qué significa ilustrada? Sabía leer y escribir, sabía expresarse, sabía articular y se creía capaz de autogobernarse. Esto pasó tal vez en otros lugares, pero no con la fuerza que tuvo en Francia. Y por eso es tan importante, porque instauraron una constitución en 1793 que llamamos democrática. ¿Y por qué democrática? Porque tiene un montón de elementos que nosotros hoy consideramos democráticos, pero que en ese momento fueron mal vistos. Un ejemplo, por ejemplo, la convocatoria a referéndums para aprobar toda la legislación del reino. Esto, lo que hoy nosotros llamamos, ¿cómo lo llamamos en el artículo 40? No sé, el referéndum y lo que llamamos las formas semidirectas. ¿Cómo? Participación ciudadana. Sí, la participación que nosotros instauramos en el 94 con las que llamamos las formas semidirectas de democracia. ¿Se acuerdan eso que está ahí? La iniciativa popular, el referéndum. Justo ahora hace poquito, hace esta semana, se está queriendo presentar uno en el Parlamento por el tema de la cantidad de miembros que tienen que tener la Corte, ¿vieron? No sé si prestaron atención. Pero lo vemos como algo exótico. Es más, cuando alguien dice alguna autoridad o algún diputado propone la idea de un referéndum de sectores opositores, que siempre hay a ese tipo de ideas, ¿de qué acusan a aquel que propone algo así? De populista. No, eso es populista. ¿Y de dónde viene ese discurso esa, digamos, contrariedad? Bueno, de esta idea antigua de que solamente pueden gobernar aquellos que están capacitados para gobernar. La república tiene que ser representativa y en los cargos más importantes los sectores más ilustrados. Estos discursos continúan hoy en día, porque no es que la democracia es un hecho objetivo y un debate clausurado. Es una permanente construcción de idas y vueltas. Nada nos dice que la democracia va a continuar. No es que yo estoy haciendo apología de la no democracia, sino que es un conjunto de ideas, ¿sí? Que podemos clasificar, que hay que ir trabajando constantemente. Es como, ¿no? Como una relación afectiva que hay que ir trabajando todos los días, de amistad, de amor, y hay que cultivarla, y si te olvidás y te olvidás. Entonces, bueno, se puede ir para atrás. Y en 1794, una contrarrevolución, que es la que le da el nombre al libro. ¿Ven ahí? Un largo termidor porque la revolución, la contrarrevolución de 1794 es un golpe de Estado ya prácticamente a la Constitución Jacobina de 1793 y la reinstauración de una constitución en 1795 republicana, elitista, que clasifica a los ciudadanos en ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría, ¿correcto? Y que retrotrae la situación a los valores liberales, aristocráticos y conservadores que se instauraron en Estados Unidos y que se instauraron en Inglaterra, ¿correcto? Con la diferencia de que acá en Francia pasó algo. No lo podemos ocultar. Y hay mucha bibliografía que intenta ocultar todo ese periodo. ¿Por qué? Porque es visto como negativo. No es casualidad que se ha visto el periodo 93-94 como el periodo del terror. Y no es casualidad que Robespierre, el gran protagonista de la revolución, por lo menos la jacobina, ahí lo tienen, sea visto como una persona, el guillotinador. Que es cierto, hubieron muchas ejecuciones sumarias, algo así como casi 400 ejecuciones sumarias. Terminó
haciendo ejecuciones sumarias de sus colegas, de sus compañeros de lucha. Pero bueno, hay que decir que era un periodo de mucha violencia, pero las biografías que se escriben después son biografías que lo hacen, vamos a decir, quedar mal, dan una visión muy peyorativa de ese personaje. No, y no tiene grandes monumentos, no hay un realzamiento de la figura de este señor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esto es porque los héroes populares se van construyendo, se van denostando o se van glorificando conforme pasa el tiempo. Y esto pasa en todos los lugares y nosotros lo conocemos con nuestra historia, ¿no es cierto? Tenemos héroes populares que son denostados o ensalzados en función de qué lugares se esté hablando. Y bueno, esa revolución termidoriana va a concluir en esta constitución que les decía de 1795, y tal vez si quieren, ahí en 1795 podríamos ponerle un stop al proceso revolucionario, ¿está? Es decir, 1789, 1795. Por supuesto que continúa de otras formas, pero hay que de alguna manera ponerle en la historiografía un punto para estudiar el proceso. Y ahí hacemos un corte y pasamos a otra etapa. Pasa, por ejemplo, con la Revolución Mexicana, lo mismo. La segunda, no sé si la conocen, que uno arranca y no sabe cuándo termina. Nunca se supo cuándo terminó. ¿La conocen? 1900, no. Bah. Pero arranca un día y terminó con el PRI. ¿Conocen el PRI, el partido mexicano, el PRI? ¿Les suena de nombre o ni siquiera? Es el gran partido mexicano. Y PRI es Partido de la Revolución Institucionalizada, que justamente hace referencia a que, bueno, ¿cómo termina la revolución? Bueno, no se puede estar en revolución permanente, hay que institucionalizar lo que logramos. Entonces no tienen un fin. Bueno, hasta ahí le puse algunas fechas. ¿Está? Bien. Lo que tiene para leer en el libro de Pisarello es corto, ya saben. Entonces yo lo voy complementando. Voy a hacer, si les parece, una situación, porque la revolución no es espontánea, ¿vieron? Esto tiene que venir caldeado de antes. Hacemos una situación política, intelectual y económica de esos 90 años, 1700, 1789, en donde vamos a ver la aparición de un montón de conceptos nuevos, la aparición de un montón de procesos políticos y económicos que para ellos son una novedad, que nunca les pasó, que nos hace llegar a 1789 con todas las condiciones dadas para el evento. Ustedes, si no entienden, me tienen que preguntar, ¿eh? No, lo único que quería preguntar era si esos eventos eran todos franceses o venían de algún otro lado caldeando. Bueno, es buena la pregunta. Algo que ya estaba pasando, mira, ya me la decís y ya te la digo, algo que estaba pasando y que era una novedad, ya en el 1700, es que circula mucha información. Llega mucha información de afuera. Eso antes no pasaba. Pero todos están noticiando de lo que está pasando en Inglaterra. ¿Entienden? Ustedes conocen lo que nos pasaba acá a nosotros cuando los eventos en España e intentan que no lleguen las cartas que están viajando en los barcos, en donde vienen informando lo que está pasando. Y secuestran las cartas que están en los barcos para que nadie se entere. Y tratan de ponerle un cepo a la información que llega de España, de que pusieron preso al virrey, al rey, ¿no? Bueno, esto en Francia no se puede impedir, no hay forma de impedirlo. La información que llega a Inglaterra es mucha. Y están todos anoticiados del proceso revolucionario. O sea, está caldeado de afuera, sí. Saben de lo que está pasando en Inglaterra, tanto al interior de Inglaterra,
desde todo el periodo, todo el siglo anterior, 1640, ya lo vimos, ¿no? 1680, como así también saben de la independencia americana. Y entre 1700, a ver si les tengo justo la fecha. Ustedes no sé si saben, pero Inglaterra y Francia están en guerra eterna, ¿vieron? De entre 1756 y 1763, 1756, 1763, es la guerra de los 7 años, que dentro de tantas guerras que tuvieron Francia con Inglaterra, esta fue una muy importante. Y que generó, digamos de alguna manera, mucho resentimiento entre ambos pueblos. Y este es el motivo por el cual el reino francés va a ayudar a Estados Unidos en la independencia. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Y que le va a generar muchos problemas internos al reino. También vamos a decir esto. Hacia el 1700, Francia, el reino, ya está funcionando como un país. Es un reino-estado que tiene fronteras y que tiene sentido de pertenencia. Les dejo, tengo acá una foto que aprovecho y la comparto, solamente porque no se les ocurrió buscarlo tal vez. Y sí. Ahí está. ¿Ven ahí? Esto es Francia en 1789. Está clarísimo que es un país completo funcionando. Tienen estas regiones que están acá, Alsacia, un poco en duda, acá abajo en estas fronteras con Francia. Pero todo el norte, acá todo esto, toda esta parte, está bien clarito y solamente las fronteras, pero en lo que es el conjunto del reino, ya está todo consolidado en el centro que es París. Es decir, no hay más focos internos. ¿Siguen esta idea? El país ya está, el país ya está constituido y ya está funcionando como nosotros lo podríamos concebir, como un país con una administración que llega a todas las fronteras del reino, que llega a todas las regiones. Tal vez la única diferencia es que es una sociedad, es un país que está funcionando, pero con títulos estamentales, ¿sí? Con una burguesía, ya se acuerdan que les conté, que tiene parlamentos en todas las regiones y que organiza la política local y que paga impuestos y tributa a la administración central, ¿sí? Y el resentimiento es para con los títulos nobiliarios que ya no, escuchen esto que es fundamental, ya no son feudos como antes, ya no hay más feudos. Ya no es que controlan porciones del territorio y la revolución no se trata de afianzar el territorio. La revolución no es la conquista del monarca de los territorios que todavía son feudos. La revolución es de la burguesía parisina sobre todo, respecto del monarca, que le cobra impuestos a ellos y no a los antiguos estamentos que ya no tienen tierra y en qué se han convertido. ¿Qué son esos estamentos que antes eran feudos y que controlaban porciones del territorio? Hoy se convirtieron en los financistas de la monarquía. Esos son los antiguos nobles, son los financieros del rey, ¿entienden? Y tienen relaciones directas con la administración del rey. ¿Qué es la administración del rey? Con los ministros del rey, con el ministro de Economía del rey. ¿Vieron cuando, por ejemplo, anteayer, no sé qué día, Guzmán se juntó ¿con quién se juntó? No sé con quién se juntó, pero se juntó con los sectores corporativos. ¿Vieron que se junta en una mesa, charla con los sectores corporativos, se pone de acuerdo en esto, en aquello? Eso hacía el ministro de Economía del rey. ¿Con quién? No con todos los actores. Se sentaba con los estamentos, a los que le pedía plata, con los que armaba la política administrativa del reino, eran sus acreedores. Y fundamental, no pagaban impuestos, ¿no? Y tenían una relación muy directa y al mismo tiempo las torpezas son del monarca y de sus ministros que no generan lazos con la burguesía. Y deberían haberlos generado, porque al no generar esos lazos,
hacen de la burguesía un rival en vez de ser un socio. Era un rival en términos políticos, pero un socio estratégico en el resto de las cosas, porque ¿quién sostiene al reino? La burguesía. ¿Quiénes son los contratistas del Estado? La burguesía. ¿Quiénes proveen a la administración en todos los sentidos? La burguesía. ¿Quién es la que produce alimentos? La burguesía. Si la burguesía te desabastece, cae el reino, cae cualquier gobierno. Y eso es efectivamente lo que les pasó. Bueno, entonces les decía, el reino está funcionando como en un país con fronteras y, escuchen esto, con sentido de pertenencia. Todos saben que son no ciudadanos, todavía no, pero sí miembros del reino. Es decir, hay una idea de que yo soy, no les voy a decir nacional, pero tengo una identidad francesa y hay extranjeros. Hay extranjeros y hay nacionales. Y el rey tiene que preocuparse por sus nacionales. Y el rey, si bien no es elegido en elecciones populares, tiene que responder ante su población, que no es su electorado, pero que son sus protegidos de alguna manera. ¿Entienden? Esto es muy importante. Ya hay una economía política, ya hay un banco central que se crea en 1716, el mismo que crea el Banco Central en Francia es el mismo que lo había creado en Inglaterra, el que viene con estas ideas de tenemos que tener un banco central. ¿Qué hace el Banco Central? Esto es muy importante porque esto va a generar una nueva dinámica en el reino. El Banco Central va a ser el que emita el papel billete, ¿sí? Y va a terminar, digamos, va a terminar con la metodología del trueque. Entonces, cuando termina el trueque, porque aparece el papel moneda, bueno, las relaciones se vuelven más impersonales. ¿En qué sentido? Bueno, que cuando hay trueque, la relación es personal, pero cuando hay un papel que circula, la relación es más impersonal y el billete circula, ¿correcto? Y como circula el billete, empieza a darse un proceso parecido al que se dio con la imprenta. ¿En qué sentido? En que tienen que mejorarse el servicio postal y los puentes y los caminos para que circulen mejor los billetes, además de las mercancías. Entonces se generan también relaciones impersonales y a distancia. Y entonces todo el reino, que era uno, a partir del papel moneda, es todo un reino que comercia. Todos comerciando. Relaciones que antes eran muy distantes e imposibles de llevar a cabo, se realizan con mucha más cotidianidad, ¿no es cierto? Entonces, se mejora el correo, mejoran los desplazamientos, mejoran la circulación, pero las relaciones se hacen impersonales y al mismo tiempo hay un aumento, si quieren, de la insolidaridad y del egoísmo, en el sentido de que yo no sé lo que le pasa al otro. Yo compro, yo vendo y maximizo utilidades. La racionalidad se vuelve una racionalidad capitalista, ¿correcto? Se desarrollan mejor las relaciones capitalistas, en doble sentido. Se desarrolla mejor la producción capitalista, el aumento de la producción, el aumento de las fábricas, ¿correcto? El aumento del capital, el aumento de la acumulación de capital y al mismo tiempo el aumento de la pobreza, junto con el aumento de la riqueza. Y al mismo tiempo, el desarrollo del capitalismo también produce un aumento de las relaciones capitalistas de dominación, no solo producción. Entonces hay más clase obrera consciente de que es clase obrera. Entonces se empiezan a generar disparidades al interior de la nación en este sentido, que ya no es la relación entre títulos estamentales y burguesía o entre ciudadanos y súbditos, sino entre clases sociales, que aunque no lo tienen reconocido, empieza a pasar en la piel, porque si aumenta el capitalismo, estas relaciones indefectiblemente se tienen que dar. ¿Siguen todo esto? Esto va generando un quilombo que no es que se está resolviendo ahora, se está complejizando ahora.
no se va a resolver nunca. Aumentan las fábricas, aumentan los lugares de encierro, aumentan los hospitales, aumentan los ejércitos, aumentan las escuelas. ¿Por qué? Porque las relaciones capitalistas también exigen que las clases obreras tengan que alfabetizarse más. Ya habíamos visto un proceso incipiente de alfabetización, pero ahora es una necesidad del capital que sus trabajadores, que la mano de obra esté alfabetizada, porque si no, no puede trabajar, porque el aumento del desarrollo técnico exige trabajadores que tengan complejidad técnica para nuevos cargos más difíciles. Entonces, la alfabetización es un poco necesaria para el desarrollo del capitalismo, ¿sí? Es decir, la burguesía no cree estar alimentando un monstruo cuando alimenta al obrero, es que está invirtiendo en la mano de obra que va a aumentar el capital. Nadie está pensando, no existe la posibilidad de la revolución proletaria que ya vamos a ver mucho más adelante. Entonces, aumenta, escuchen esto, la circulación de los libros, de las revistas, de los diarios, como me decía Fernanda, de las noticias. Todo esto es toda una novedad. Y todo esto se está dando en el periodo previo a la Revolución. Hay un autor que se llama Habermas, no sé si lo conocen, que tiene una teoría respecto del libro, que es la teoría de la acción comunicativa. Es decir, gracias al libro, y la circulación de los libros y la alfabetización, se produce la ilustración. Hoy estamos en un proceso exactamente inverso en ese sentido, porque hoy estamos en un proceso de desinformación. Y bueno, no sé, no, me iba a ir a la mierda, no lo voy a decir. Pero estaba leyendo un autor que les comento por lo menos. Byung-Chul Han, un coreano. Tiene un montón de textitos cortos. Este es el último, pero escribe todos iguales, se repite todo el tiempo el mismo. No sé si lo escucharon sentir. Esto se llama Infocracia, pero justo venía leyendo en Infocracia cómo pasamos del libro y de la ilustración a este periodo de desinformación. Va trabajando en las diferentes pantallas, el libro, la pantalla grande como la de Orwell, después la pantalla que cada uno tiene como entretenimiento, de la pantalla chiquita, bueno, y a este periodo nuevo que todos tenemos una pantalla en la mano y estamos todos estúpidos con la pantalla. Eso es otra cosa. Pero hay una parte que venía leyendo que me gustó, que es, no se lo leí así, pero vieron que ahora estamos en un periodo de, hoy, ¿no?, de espectacularización de la política, es decir, la política que se vuelve un espectáculo de entretenimiento, en ese sentido, espectacularización. Pero antes la política era, digamos, otra cosa, que era aquello a lo que llegaban los ilustrados. La política, digamos, en Platón era la plaza, el ágora. Vamos a la plaza a charlar. Con el libro, el ágora, el lugar de discusión pública, está en cada uno. Todos podemos charlar porque todos tenemos razón, porque todos tenemos acceso a la lectura. Como hoy nadie lee, no hay discusión pública. Eso es un poco lo que nos está pasando. Este periodo, entonces, de la circulación del libro, bueno, lo que va generando, de alguna manera, es, esto es importante, una especie de, ¿cómo les diría?, de canalización de las demandas y de estructuración, si se quiere esta palabra, de la narrativa y de los discursos. Porque, ¿qué pasa? Si circulan libros, todos leen esos mismos libros, o esas mismas revistas, o esas mismas noticias, y entonces todos hablamos de lo mismo, ya no de la Biblia, sino de lo que leemos en estos libros, ¿entienden? Entonces es como que se genera un orden en el campo de las ideas. En vez de que circulen historias, como circulaban en la época de la iglesia, historias, narrativas, digamos, de cuentos encantados, de magia, lo que empiezan a circular son ideas políticas en libros políticos.
Y entonces aparecen, ¿saben qué? Los clubes políticos. Esto es muy importante porque en la Revolución Francesa, y sobre todo en París, lo que prolifera son los clubes políticos, que es el antecedente de los partidos. Salones de lectura con gente ilustrada a la que vamos a escuchar y la que participamos y donde circulan ideas y nos apropiamos de esas ideas y por eso nos sentimos ilustrados. Y miren esto, hay un corrimiento de lo que es la clase aristocrática estamental que estaba en el palacio y que hablaba con Luis XIV y que iba a las fiestas, a la clase ilustrada urbana, que somos el pueblo y que ahora todos nos podemos leer, nos apropiamos de las ideas, hacemos cargadura y nos revolucionamos en torno a esas ideas. Esto va a ser muy importante. En esa época, ¿saben lo que se crean? Que no va a parecer simpático, pero que lo vamos a entender, cabinas de lectura. En las ciudades aparecen cabinas de lectura como nosotros sabemos que quisieron, que yo, cabinas para escuchar discos, ¿se acuerdan? Que teníamos acá. Bueno, cabinas de lectura en donde la gente que no podía acceder a los libros podía leer los libros. Ya estaba ilustrada o tenía que ilustrarse y no podía acceder porque no podía comprarlos, pero tenía cabinas de lectura para formarse. Y entonces, y en este contexto van a pasar dos cosas. Una, por un lado, bueno, mucha asimetría entre lo que es la ciudad y lo que vamos a denominar después el campo. Esto es muy importante porque esta asimetría entre campo católico, tradicionalista, monárquico, sostenedor de los valores tradicionales, de la familia, por un lado, versus ciudad ilustrada, vanguardista, de las luces, de la razón, de las nuevas ideas, del liberalismo, van a eclosionar. ¿Cuándo van a eclosionar? En la contrarrevolución de 1794, en la revolución termidoriana. Pero es una dinámica campo-ciudad que vamos a advertir en un montón de lugares. Nosotros conocemos de la dinámica campo-ciudad, ¿no es cierto? Y esto no es una prerrogativa nuestra. Esto pasa en todos los lugares del mundo, en donde desde las capitales vanguardistas se le dice a otras poblaciones cómo deberían vivir. Y es un tema, porque cuando te dicen desde la capital cómo debería vivir, y vos decís, pero escúchame, yo tengo mis memorias locales, yo tengo mis tradiciones, yo tengo mis formas de entender el mundo, vos no vas a venir a mí a decir cómo yo tengo que entender el mundo. Y esto es lo que produce independencias, rebeliones, también manifestaciones, partidos políticos que en ese sentido también se organizan, partidos de campo, partidos de ciudad. Y al mismo tiempo, estos salones de lectura, ¿saben lo que va a generar? Va a generar una nueva clase intelectual. No estoy siguiendo mi orden. Me salté una parte. Va a generar una nueva clase intelectual que es la clase o aquellos pensadores que le dan espesura a las ideas revolucionarias. Y acá tenemos tres importantes: Rousseau, Voltaire, Diderot. Son tres de los más importantes. ¿Sí? Que son, ¿qué cosa? Intelectuales que piensan cómo debería ser el mundo del futuro y que van fogoneando la revolución. Están fogoneando los cambios. ¿Sí? Ahora nos vamos a referir a Rousseau. Déjenme decir unas cosas más antes que quería mencionar y que me salté y quiero llevar el orden para no perderme. El desarrollo del capitalismo. ¿Están, no? ¿O estoy tirando muchas cosas a la vez y las estoy matando? No, está todo bien. A mí lo que se me ocurría preguntar a ver si estas ideas que iban surgiendo fueron las que empezaron a tomar los próceres nuestros y que fueron trayendo para acá. ¿O fue después? Bueno, sí las van a tomar. Te voy a dar una respuesta concreta. Rousseau se traduce, por Mariano Moreno traduce el contrato social y va a todos los curas y les hace leer en misa
el contrato social. Porque Moreno decía, hay que ilustrar al ciudadano para el progreso de la nación. Sí, pero Sí, claro, pues me sonaba como muy similar esa línea que por estaba teniendo supuesto. allá con lo que no tengo así como muchos registros son las fracciones de tiempo, cuánto No, pudo es que haber vos sido tenés que, después, pero estamos bastante en línea. por supuesto, Rousseau llega acá y se lee de manera prohibida, pero aparece, por supuesto, en las bibliotecas de los curas, porque no hay otras bibliotecas, las únicas que existen son las de los curas. Entonces, Claro. ¿sabes dónde? En Chuquisaca. ¿Conocen Chuquisaca? No. Chuquisaca es como que les diga hoy que yo, Oxford. ¿Dónde iba a estudiar? Claro. ¿Por qué? Porque ¿dónde iban a estudiar todos? A Chuquisaca. No, no lo tenían. Mariano Moreno, Belgrano, Monteagudo, Castelli. ¿Dónde estudian todos ellos? ¿Dónde se encuentran? En Chuquisaca. Ahí, bueno, intentan una revolución, casualmente 25 de mayo de 1809, no sé si la tenían, contra el poder de Lima. Había un monarca que se llamaba Abascal, un virrey, el virrey Abascal, que es justo el mismo apellido que tiene hoy el líder de Vox, creo que es Pablo Abascal, ¿lo sabían? No, no sabían. Que le tenía miedo a este Abascal porque era un sanguinario, y bueno, degüella a todos este Abascal en 1809. De hecho, Castelli, cuando hace la revolución, cuando es la revolución 1810, se va a pregonar la revolución al norte, y al año de la revolución en 1811 da el discurso en Chuquisaca, justamente reivindicando a los antiguos mártires bueno, fallecen en la revolución de 1809. Y ¿saben cómo lo llamaba Saavedra a Mariano Moreno? Lo llamaba Robespierrespiano, una cosa así, por Robespierre. Y él decía, hay que terminar con toda esta ideología Robespierrespiana, no sé cómo lo llama, alguna cosa así. Y bueno, de hecho muere Mariano Moreno en el mar, en esa misión. Aparentemente lo envenenan, ¿no es cierto? Estas ideas se van a dar acá también. Tenés dos líneas historiográficas bien diferenciadas, los morenistas, los saavedristas. Y después tenés los que mal llamados del interior, que con diferentes ideas, Alberti y Sarmiento, exponen una mirada que es no capitalina, que también es súper interesante. Pero esto es muy complejo para que trabajemos acá, me estoy yendo a la mierda, porque es como al quilombo que ya tenemos, agregarle otro quilombo más, ponerlo en un papel, digamos, como sería, de calco, ¿vieron los papeles de calco? Y decir, bueno, tenés este lío, poner este lío arriba, ¿qué te queda? Bueno, un lío más grande. No, no, es difícil de ordenar todo eso. O sea, yo lo tengo en la cabeza, pero hay que ir trabajándolo. Bueno, pero sí, todas esas ideas de la Revolución Francesa, por supuesto que van a llegar acá, sin lugar a dudas. De hecho, muchos se van allá y vuelven. Muchos son protagonistas de todos estos eventos. También de Estados Unidos. Un ejemplo es Dorrego. No sé si sabían, pero Dorrego se va a Baltimore. Ni la tenían esa. Está 3 años en Baltimore. Claro, y se viene con un montón de ideas. Estuvo en Baltimore y Baltimore es como Virginia, Baltimore, Filadelfia. Está ahí en el epicentro y viene renovado, con ideas locas. Y se creía un heredero de la Ilustración, Dorrego. Era como un liberal, bueno, que pelea con Belgrano, que se pelea con Belgrano, lo echan, lo renombran y terminan matándolo. Ahí en San Isidro la matan. La Valle. Mal llamado fusilamiento. ¿Y qué sería si no sé? No sé. Porque no tuvo un juicio. Por eso, o Ah, sea, lo ok. mataron. No, Por pero deja eso. una carta, Dorrego desgarradora a la familia. Pero era muy común en esa época, pero hoy, para mí, uno las lee y con los sentimientos que nosotros tenemos hoy, era como lo lees y te pones mal. Cuando vos ves que le escribe la carta a los hijos. Pero esto lo hacían comúnmente, ¿eh?
y mueren por el país, decís la puta madre, porque yo no haría, yo me escaparía, me iría corriendo. Pero hay otros valores, ¿no? No lo podemos entender, no lo puedo entender, sufro cuando lo entienden, sufrís mal. Bueno, quería decir otra cosa, me fui a la mierda. Quería decir, después que aparece esta diferencia campo-ciudad y vieron que les había hablado del desarrollo del capitalismo, el desarrollo del capitalismo también genera, y esto para mí es re importante, no para la clase que viene de la Revolución Francesa, que estamos trabajando, sino para las siguientes. ¿Qué es lo que, ya lo estuvimos diciendo, pero lo quiero decir con más énfasis? ¿Qué es lo que produce el desarrollo del capitalismo? Y le dije que el Estado está funcionando a pleno, el reino. Produce una mejora sustancial de la administración. O sea, la administración, me refiero por administración ustedes no entiendan ejecutivo, legislativo, judicial, porque todo eso nos distrae. Entiendan un aparato del Estado funcionando como una maquinita, ¿vieron? Una maquinita cada vez mejor aceitada. Una maquinita que se va aceitando mejor en cuanto a las técnicas de gobierno. Aprende de los errores, mejoran sus técnicas de gobernabilidad. Después le pone el nombre que quiere, ejecutivo, legislativo, judicial, esto, aquello. Eso es la estructura jurídica que Fernanda decías antes, no me puedo salir de acá y que le joroba para poder pensar. Bueno, olvídense de todo eso que joroba y dificulta el pensamiento. La administración, la tecnología de la administración mejora en todo sentido. Por ejemplo, la recaudación de impuestos, ¡pum! O sea, llegamos a más gente, llegamos mejor, hay un cuerpo burocrático que es la oficina recaudadora de impuestos. Ya el recaudador de impuestos no es alguien que se queda con una parte de la recaudación, ya es alguien que trabaja y que se identifica con un Estado, ¿entienden? Ya se parece más a lo que nosotros entendemos dentro de la página de la AFIP. Pero durante todo este periodo se mejora. A pesar de que el criterio no sea el que nosotros estamos esperando. Es decir, vamos a grabar a todos iguales, o que los impuestos surjan del Parlamento. Olvídense de eso. Lo importante es que vos tenés ganas de cobrar un impuesto, vos ahora podés cobrarlo. Más allá del motivo, pero vos ya podés identificar cuál es el hecho imponible, vos podés identificar cuál es el sujeto pasivo. ¿Entienden? La pasada, no sé con quién lo charlaba, miren, les doy un ejemplo que es interesante. Perdón que me vaya a tema, pero tal vez sea muy ilustrativo. La vez pasada leía de la conflictividad en Colombia, la vez pasada creo que hace unos meses. Entonces, vieron que siempre hay ayudas, Plan Colombia, vamos a darle plata a Colombia. Sí, hay un montón de países, Haití, siempre Haití está en reconstrucción permanente, vamos a darle plata a Haití, reconstruyamos Haití. Y así un montón de países. Yo pensaba, vos me das plata y me das a Colombia. ¿Qué hago? Estoy en el horno, porque yo tengo un maletín de plata y no tengo cómo distribuirlo, porque no tengo redes de contención social. Es decir, ¿qué haría? Sí, voy a ir a la iglesia, es lo primero que hago. O sea, a ver, hay una red de curas, opción por los pobres, por los ricos, da lo mismo, pero que tengan una penetración territorial que me permitan dar ese beneficio. Es decir, hay Estado presente y encontrás poco Estado presente. Entonces yo decía, a mí déjame un país como Argentina, que mal, tengo redes de todo tipo, ¿entienden? Tengo muchas empresas, tengo mucha corporación, tengo mucha escuela, mucha iglesia, tengo mucho todo. Entonces uno puede articular de alguna manera. Bueno, los países ricos están desarrollados, vamos a decir, están súper bien preparados para cobrar. ¿Vos querés cobrar un impuesto? ¡Pum! Yo aprieto un botón, ya te lo estoy cobrando ese impuesto. ¿Vieron acá cuando pusieron la tarjeta alimentar? Llegó Alberto un día y dijo, tarjeta alimentar. Todo eso no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido antes la AUH. Y yo me acuerdo, tal vez no se acuerden, pero la AUH fue un quilombo. Porque había que darle tarjeta de débito a toda la población. Había mucha gente, la mayoría, les diría un tercio de la población, nunca había tenido una tarjeta de débito. Entonces hubo que generar cuadrillas que explicaran a la gente qué era tener una tarjeta de débito.
Y ustedes no saben el reconocimiento que le genera a una persona que llega a un estado y te diga, hola, tenés nombre y apellido y ahora tenés una tarjeta de débito. ¡Ah! Cambia todo y eso es un país desarrollado. Nosotros siempre somos, a mi juicio, como un intermedio. Funcionamos más o menos, pero tenemos todo esto. Y ellos, en el 1700, a full. Recaudación impositiva, full. ¿Entienden? Ejército, full. No tenían un ejército desprolijo, desparejo. ¿Cómo era el ejército en el 1700? Toda la misma ropa, todos marchaban de la misma forma, todos tenían el mismo reconocimiento del Estado. Ya no era que yo entro y salgo del ejército como me parece, no. Ahora yo tengo una oficina especial, me dan un papel específico. Si yo me presento en un lugar, yo tengo una tarjeta que dice que yo soy del ejército y yo me encuentro con un oficial o con una posta específica en donde yo puedo presentarlo y tengo mis privilegios y tengo mis obligaciones, ¿comprenden? Y todo eso es una red estatal que ya está existiendo. Y hay como una profesionalización durante todo este periodo muy fuerte, ¿sí? Y un disciplinamiento muy importante. Y entonces aparece aquí, miren esto, una identificación de un montón de actores que antes no existían. Por ejemplo, aparecen vagabundos, aparecen soldados, aparecen mendigos, aparece la prostitución, aparece los obreros específicamente hablando, aparece el servicio doméstico. Todas estas son nuevas categorizaciones, ¿sí?, sobre las cuales la administración pública va a trabajar. ¿Siguen? ¿Cómo va a trabajar? Bueno, los va a identificar y los va a incorporar, los va a disciplinar, los va a multar, los va a aislar, los va a penar, algo va a hacer, pero los va a identificar de alguna manera. Si vos los desidentificás, después los podés trabajar. Acuérdense, por ejemplo, el IFE. ¿Vieron el IFE? ¿Vieron cuando apareció? Esto es muy de ahora. IFE. Y vieron que se acuerdan que dijeron, bueno, que la gente se anote al IFE. ¿Y quién se va a anotar al IFE? Y aparecieron, no sé, 10 millones, de los cuales 8 el Estado no sabía que existían. Es como reconocer a la población que tenés. Eso en el 1700 Francia lo explota. Sabe todo de todos. Aparece una policía local que hace espionaje local, que controla las discursividades locales, que hace contrainteligencia local, que puede trabajar con la población. ¿Siguen todo esto? Bien. Entonces, una policía urbana, un control del pobrerío, ¿sí? Y al mismo tiempo, un pobrerío que va a tomar conciencia de su condición. No somos aristócratas, no somos burgueses. ¿Qué somos? El resto, el cuarto estado. El cuarto estado. Pobres urbanos, sin propiedad, somos domésticos, somos manteros, somos cordereros, somos talleristas, somos la escoria, somos lo que sobra, somos franceses, nos tenemos que armar por la patria, somos protagonistas, no somos protagonistas. Bueno, todo eso va a estallar en la Revolución Francesa. ¿Entienden? Pero aparecen ahí sectorizados. Van a aparecer nuevos conceptos en este periodo, conceptos que hasta ahora no habíamos identificado. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar del periodo de las luces. ¿Por qué luz? Porque hay que iluminar, para el progreso. ¿Qué significa iluminar? Comprender aquello que no se comprende, darle explicaciones que no son divinas, aquello que queríamos que era divino, ya no es más divino, ya no está más encantado, ahora es algo que tiene una racionalidad, se puede explicar, ya no es magia, no es Disney, no es Peter Pan, ahora tiene una explicación técnica, lógica, mecánica, racional, científica, hay una proliferación de los saberes. Aparece el concepto de nación, se va, digamos, transmutando de reino a nacionalidad francesa, aparece el concepto de ciudadanía,
que se va a trabajar mucho mejor después de la revolución, pero que aparece antes. Es decir, la revolución es una construcción de ciudadanía por lo bajo. Es decir, un buen día dijeron, listo, a partir de ahora somos todos ciudadanos. ¿Pero qué es ser ciudadano? Bueno, eso es algo que van a trabajar después de la revolución. Pero ¿cómo llegaron a decir que eran ciudadanos? Bueno, y esto es algo que va a aparecer antes de la revolución. El concepto de ciudadanía, porque vivo en la ciudad, ¿sí? Y porque como vivo en la ciudad tengo una entidad, ¿sí? Y tengo que ser reconocido por el Estado y tengo derechos por pertenecer a este Estado o a este reino. Aparece el concepto del ilustrado, el que participa activamente de la política. Y aparece también el concepto de opinión pública, nuevo este concepto, la opinión pública. ¿Qué piensa la población? Y esto es lo que se va a trabajar en los salones literarios, en los clubes políticos, ¿sí? Por ejemplo, los jacobinos eran los amigos de la Constitución y que trabajaban en clubes políticos en centros urbanos. Y el gran actor protagónico, por supuesto, la burguesía, que claramente son los grandes protagonistas, porque son los que rompen de alguna manera con los acreedores que son los títulos nobiliarios. ¿Por qué digo acreedores? Porque los títulos nobiliarios, los que tienen privilegios, las clases estamentales, que tienen prerrogativas de sangre, vieron que nuestra Constitución dice, no aceptamos las prerrogativas de sangre, pero ellos las tienen. Bueno, la burguesía es el gran actor protagónico que va a romper su alianza con la administración y que va a terminar con los títulos nobiliarios. Y que son aquellos que van a ser invitados por el monarca a lo que nosotros llamamos los estados generales, ya lo vamos a ver la clase que viene, pero que son invitados y no son tratados como deberían ser tratados. Son invitados, pero el rey los trata más o menos. Trata mejor, es decir, el trato cotidiano en los estados generales, trata mejor a sus acreedores que a la burguesía. ¿Entienden? Y la burguesía de Francia es, para clasificarla, catalogarla, es como una burguesía intermedia. No es la gran burguesía que protagonizó los hechos revolucionarios en Inglaterra o si quieren en Estados Unidos. Tampoco es la burguesía de Alemania, que fue una burguesía totalmente relegada y que se independizó mucho tiempo después y no tenía mucha participación popular, ¿sí? Es una burguesía intermedia, les voy a decir, ¿está? Que participa, que no tiene la fuerza que tenía Inglaterra, pero tampoco tan poca fuerza como la tuvieron los alemanes, y que entonces llegó a esta situación que es la que vamos a ver ya en la clase que viene. Yo estoy cansado. ¿Cómo van? Ah, ¿van bien vos? Si van bien, pues si van bien, ¿saben qué? Termino con algunos hechos fundamentales y ya. Tengo hambre ya. Bueno, les conté de los ciudadanos ilustrados que se trasladan a los salones literarios, les hablé de los intelectuales. La clase que viene me refiero mejor a Rousseau, por qué fue tan importante, sus características, ¿sí? En 1760, 20 años antes, 30, un ministro de finanzas que se llama Turgot, T-U-R-G-O-T, Turgot, ¿sí? Lo aconseja a Luis XVI de llevar adelante una política que nosotros entendemos como liberal. ¿Mm?
es decir, fisiócrata. ¿Escucharon hablar de la escuela fisiócrata? ¿No? Ah, pensé que iban a decir sí al toque. Bueno, antes del capitalismo, tal cual lo conocemos hoy, con estas reglas que son un poco fachada, pero ahora están re de moda, cada tanto vuelven, libertarias. Existió lo que se llamó el mercantilismo y la fisiocracia, que son las dos grandes escuelas económicas previas a la instauración del Estado de Derecho y el fin de la monarquía absoluta. Es decir, ¿cuáles son los dos manuales del monarca, los dos manuales de economía política del monarca? Bueno, la escuela fisiócrata y la escuela mercantilista. La mercantilista, hay que recaudar mucho para engrandecer a la corona. La fisiócrata, el mercado es lo natural, hay que dejarlo flotar libremente. ¿Sí? Esta escuela, esta no la tenía ni en pedo. No les puedo creer. Acá está el germen de los libertarios. Miren, esto lo cuenta bien, por ejemplo, Foucault, Michel Foucault, en un curso que se llama Seguridad, Población y Territorio, en donde va contando digamos, el territorio de las ideas económicas de los diferentes monarcas y cómo hay una disputa en un momento puntual que es 1668, creo. No me acuerdo bien. Y cómo aparecen estas ideas fisiócratas de que, bueno, el grano tiene que circular libremente y su precio se tiene que equilibrar solo en algún momento. Pero eso es lo natural. Y si es natural, hay que dejarlo libre. Y estas ideas contrastaban con las ideas mercantilistas que tienen que ver con ¿qué? Con la idea de que el monarca tiene que intervenir fuertemente en la economía. ¿Para qué? Para administrar los precios, sobre todo los precios de los granos y sobre todo el precio de la harina. ¿Por qué? Porque cuando sube el precio de la harina y sube el precio del pan y la gente no puede acceder al pan, se arma el quilombo. Entonces, lo que pasó en 1760 es que se empieza a desarrollar una política liberal que es la de la libertad de circulación del grano. 1773, 1774, mala cosecha. 1775, sube el precio del grano y empiezan los saqueos a los almacenes donde el monarca tenía almacén de granos, por supuesto, porque cuando había lío no podía salir a reprimir, ya se los había contado, y tenía que repartir comida a la población para que no se le enquilombe todo, ¿sí? Y sobre todo porque había desabastecimiento, pero en 1775 empiezan los saqueos, empiezan las rebeliones, al monarca se le descontroló la situación. Les agrego, en 1763 había creado un nuevo impuesto que había generado mucho rechazo por parte de la burguesía. Sepan que los impuestos los cobraban siempre a la burguesía y no a los nobles. Empiezan a catalogar al rey como un rey tirano. ¿Por qué? Porque cobra impuestos sin tener representación, ¿correcto? La mala cosecha entonces genera el aumento de los precios y aumenta mucho la pobreza. Ustedes saben que si aumentan los precios, aumenta la pobreza. Mucha gente que ya no tenía acceso al campo porque era el pobrerío que vivía en la ciudad, de repente se ve sin nada. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Porque no tengo cómo alimentar a mi familia, ¿no? Entonces empiezan a protestar y a rebelarse. Saqueos, desmanes. Y les voy a leer una historia que es previa a la revolución, pero que es un poco simbólica,
y muy importante después en la revolución, un tipo que se llamaba Jacques, se escribe Jacques Delépine, ¿sí? Que era, vamos a decir, un trabajador modelo. ¿En qué sentido? Ya no trabajaba más en el campo, trabajaba en la ciudad y como puede hablar, porque ya la población puede expresarse y tiene entidad, bueno, panfletea. No les contesto, pero hay mucho panfleterío, graffiti, pintadas en las paredes, circulan las ideas, y el tipo es encarcelado en la Bastilla. El rey lo encarcela por generar desmanes, ¿no es cierto? Y cuando lo encarcelan por haber participado de la revuelta. Y él escribe, ¿sí? Y le escribe al general de la policía que lo había encarcelado para explicarle por qué había tenido este gesto, por qué había participado activamente en la rebelión. Y él dice ser un padre de 7 niños, ¿sí? 7 pequeños, expresa que estaba lleno de deudas, y este es otro concepto que es fundamental. La población estaba muy endeudada, muy endeudada. Revolucionario habría sido, yo se lo conté la vez pasada, que declararan el fin de las deudas, cosa que nunca iban a hacer, y tal vez la deuda es más antigua que todas las otras relaciones, es decir, la relación acreedor-deudor. Hay unos trabajos muy buenos de esto, si quieren les comento, y que no tenía más que su trabajo y sus brazos como capital, es decir, el concepto marxista, ¿qué es lo único que yo tengo? Decía él, mis brazos para trabajar, ese es mi capital, eso es con lo único que yo cuento ahora, yo no tengo acceso al campo y a la comida, a la cosecha. Estoy en la ciudad y dice, el alza de precios me hundió a mí y a toda mi familia en la indigencia. Eso es lo que explica. Y después dice, soy un hombre conocido como muy humano por, dice, estoy leyendo en francés, bueno, por no hacerle mal a nadie, y dice, esperen que leo, y dice, yo me tuve que rebelar legítimamente porque era el único lugar que me quedaba en este mundo, digamos, o sea, perdón, porque perdí el único lugar que tenía en este mundo, que era mi fuente de trabajo. Y al hombre lo ponen en cárcel de la Bastilla, la rebelión aumentó, 1775, ¿y cómo terminó? Convocan el rey a los soldados que están en las fronteras a que vuelvan a la capital, 25.000 soldados entran en la capital, hacen un despelote, arrestan a 162 personas, 2 personas son colgadas públicamente como escarmiento para que todos adviertan que eso no se hace, y esto va a continuar así hasta cuando, como el rey va a continuar con sus políticas liberales, la próxima va a ser en 1788, que esa la dejamos ya para la clase que viene, en donde otra vez una alza de los precios, porque una mala cosecha, van a generar los disturbios que van así llevar al hecho ya no de rebelión, sino al hecho revolucionario. Bueno, ahí está, ahí dejé planteado el escenario para la revolución, creo que más o menos digno, ¿no? Oh, espero que haya estado digno. Se entendió, se entendió. Oh, menos mal. No sé cuándo es la próxima, pero pongo esta clase a disposición y nos vemos la próxima. Si no tienen preguntas, espero que la hayan pasado bien. Suerte en los exámenes que tengan. ¿Eh? Quería preguntarle si todo esto, lo del mercantilismo y fisiocracia que había nombrado, si tiene que ver con toda la doctrina de Adam Smith, porque yo no lo conocía por ese nombre, pero sí sabía lo de la doctrina de la mano invisible, pero no sé si estoy en otras fechas, digamos. No, Adam Smith es 1776 justamente. La riqueza de las Ok, naciones, la división del trabajo. claro, por eso. Sí, es Smith, Say, S-A-Y, la demanda ilimitada, ¿sí? Y después tenés a David Ricardo. Smith, Marx, los padres de la economía política,
de alguna manera, y sí, mercantilismo y fisiocracia están enmarcados en estos autores, sin ninguna duda. ¿Está? Bueno, Bueno, sí, quería saber por fecha nada más, por eso. es que igual es este periodo, sí. Dale, Pero gracias. igual la fisiocracia nace antes, tal vez estos autores los que matizan. Claro, me imaginé así. Yo me imagino que alguien en algún momento dijo, quiero ganar más. Y si le van a poner precios al grano, no puedo ganar más. De alguna manera hay que instaurar que esto tiene que ser natural, que el precio se autoequilibre solo en un punto entre la demanda y la oferta. Bueno, chicas y chicos, nos vemos la que viene, ¿sí? Muchas gracias. Chao, chao.